Me agarré tremendo resfriado mal. Entonces, estoy como que todo el tiempo necesito parar un segundo a tomar agua. Bien, a lo que íbamos. Bien. Otro tipo de tendencia, a ver, recién hablamos de la armónica, ¿sí? Hablamos de esa que no tiene forma, que es preferible no operar, ¿sí? Además de las tendencias bajistas, después la lateral, ¿sí? Que generalmente ocurre cuando el mercado se pone lento, porque este tipo de tendencia viene después de un impulso muy fuerte. Se hace un impulso fuertísimo y viene esto. Sí, se graba. Sí, sí, estoy grabando, estoy grabando. Me asustaste. Eh, Bien. Pensé que no estaba grabando y digo, what? Bien. Y ahora vamos a hablar de dos tendencias más, que esta la explican en un canal, no sé si alguno lo vio, eh, que yo en realidad ya la sabía, digamos, yo le había puesto otro nombre, pero después como vi que ya estaba definida, yo no sabía que, o sea, todo este sistema que yo armé generalmente no está explicado en ningún libro, ¿sí? Porque justamente es un tema que yo me inventé, o sea, no es que existe, o sea, yo dije, necesito saber cuándo termina el retroceso para poder operar con seguridad el impulso, cuál es la mejor forma de hacerlo, ya tengo todos estos recursos que sé, y bueno, lo mejor es caracterizar, ¿sí? Encuadrar, encasillar las cosas, porque es lo que necesitamos, ¿no? Los humanos necesitan ordenar las cosas. Entonces, este tipo de cosas no se ven generalmente en los libros, pero no sé cómo llegué, da la casualidad que hubo un señor eh, que dijo que había tres tipos de tendencia o cuatro tipos de tendencia, y entre las cuales dijo la tendencia alcista, la tendencia bajista, la tendencia lateral, que no es la misma tendencia lateral, de la que yo los hablo, él dice tendencia lateral o un movimiento lateral, y después habló de una tendencia diagonal, ¿sí? Que es que yo justamente por esto le dejé ese nombre, yo le había puesto otro nombre, ¿sí? Pero es una tendencia que ocurre mucho y después vamos a ver en 10 segundos, ¿sí? Cuando utilicemos la operativa de 10 segundos, y es que el retroceso de la tendencia es una mini tendencia, ¿sí? Y depende de la forma en que ustedes la operen, les va a dar muchas inseguridades para operar, ¿sí? Además que muchas veces esta tendencia puede ser corta, ¿sí? Si es corta esta mini tendencia es fácil de operar. Pero ahora, si esta mini tendencia es muy larga, ya estamos en un problema, porque no podemos saber con exactitud dónde va a llegar a terminar, ¿sí? Pero bueno, en todo caso podríamos poner una línea de tendencia ahí para entender hasta dónde puede llegar el retroceso. Bien. No se entiende este tipo de tendencia, ven que le dice diagonal, porque justamente los retrocesos están de forma diagonal, ¿sí? También hay algunas personas, eh, algunos de ustedes conocen lo que llamamos figuras chartistas, lo que se llaman figuras chartistas. Bueno, las figuras chartistas es un análisis, en mi opinión, bastante burdo, con respecto a este análisis que estamos haciendo, que es bien profundo, ¿no? Porque las figuras chartistas dicen, bueno, si tenemos esta figura es una bandera, si tenemos esta figura es un triángulo, si tenemos esta figura se va a ir hacia la alza, si tenemos esta figura se va a ir hacia la baja, pero no las contextualizan y dicen en qué momento ocurre, porque mucha gente dice, bueno, todo esto puede ser mi impulso y de la tendencia general y lo opera en contra del impulso o hace macanas, ¿no? Ese es el primer problema de las figuras chartistas,
que al concentrarse en figuras no contextualiza todo el tema de oferta y demanda, que es importantísimo. Entonces, esto también lo van a poder encontrar como banderas, ¿sí? En las figuras chartistas, porque literalmente hace como una especie de rectángulo, ¿sí? En el retroceso. Y después nuevamente cuando rompe hacia el alza y hace otro más. Y hace otro más. ¿Se entiende? Bien. Y vamos ya a la última tendencia, que es la tendencia lateral. Es una tendencia que muchas veces, digamos, los retrocesos van a ser laterales. ¿Sí? Y pueden la lateralidad llegar al 50%, al 30% o al 60%. ¿Sí? Estas tres cosas de la tendencia, siempre, cada vez que abramos el gráfico, son las cosas que tenemos que analizar. Según su amplitud, según su forma y según su dinámica. ¿Sí? Entonces, a veces sabemos la forma, pero no sabemos la dinámica, y a veces el retroceso puede hacer una lateralidad de 30%, otras veces de un 50%, ¿sí? Otras veces de un 60%. Entonces, todo eso son cosas a considerar. ¿Sí? Bueno, este es el lateral, nuevamente lo menciono, retroceso lateral. Y lo que va a hacer muchas veces es lo siguiente. Va como escalonada, ¿sí? Va escalonada. Usa la resistencia anterior como un piso. Y escalona. ¿Ven? Hace como una especie de escalera. ¿Ven? Acá es como... ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes tengan un retroceso lateral, lo que yo les digo, es muy difícil agarrar el impulso, porque muchas veces esta línea va a parecer como que rompe, pero después se devuelve. ¿Sí? Entonces, lo que les digo es que siempre operen las lateralidades a favor de tendencia. Si ustedes las operan a favor de tendencia, van a tener más probabilidades que operarla en contra. ¿Por qué? Porque generalmente la lateralidad, si estamos en este tipo de tendencia, no en otros, solo en este, va a romper a favor. Ahora, ¿cuántas veces va a romper en contra? Una sola vez, ¿sí? Que es cuando cambia la tendencia. Pero romper a favor va a romper 2, 3, 4 veces. Versus una vez que rompe en contra, incluso si agarran este punto o agarran este punto, pueden hacer operaciones ganadoras incluso ahí. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que entender es que se tiene que dar este tipo de tendencia. ¿Sí? Este tipo de tendencia. Siempre la lateralización a favor. Aunque ustedes digan, bueno, pero la tendencia me hace esto, muchas veces lo va a hacer, ¿sí? Con algún impulso en el medio, pero igual así, de igual forma estamos en una tendencia lateral. ¿Sí? Digamos, una tendencia con retrocesos laterales, escalonada. ¿Ubican esto? ¿Lo entienden? ¿Alguna pregunta, consulta? Mira, vamos a buscar ejemplos en el gráfico. A ver, yo quiero que ustedes cuando hagan la tarea, ¿sí? O sea, mis análisis consisten en mucha estructura de mercado, ¿sí? Si ustedes ven mis operaciones que yo les mando, las que yo, tanto las de $1 como la de 200, 300 dólares que meto, si ven cada una, el análisis está hecho con análisis de estructura, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve el análisis de estructura? Porque que, es algo que, ¿cómo se lo digo? Que nos ayuda a operar otras divisas, otras cosas, ¿sí? Otras cosas. Porque si bien capaz esto se cumple con las divisas del dólar, del GBP, del CHF, y no se cumple tanto con, no sé,
futuros, como el Nasdaq, como acciones en bolsa, tienen la teoría suficiente como para que ustedes digan, ah, bueno, ok, se cumple con las divisas, ¿no? Entiendo, hago el proceso de idea, creencia y convicción, que es importantísimo, idea, creencia y convicción. ¿Sí? Si no vieron lo que es ese proceso, está en los archivos de principiantes. Si no tienen los archivos de principiantes, pídanmelos. Pero este proceso es el más importante porque nos va a decir, bueno, ahora que ya me sé todas las características que hacen Forex, que hacen divisas, voy a ver cómo esto me puede servir en otro mercado, en futuros. Capaz no cumpla todo como lo cumple en binarias o en Forex, ¿sí? Pero es muy posible que saquen buena información que ya tenían caracterizadas desde antes para aplicarlo acá. Capaz no aplica todo, capaz hay algunos cambios que hay que hacerle, ¿sí? Obviamente, porque es un mercado diferente. Pero siempre la teoría es la misma. Todos los mercados siguen una lógica, todos los mercados. Todos los mercados tienen manipulación. Eso de que binarias es manipulado, eso de que Forex es manipulado, eso de que futuros no es manipulado, eso que acciones no es manipulado, es mentira, ¿sí? Todos están manipulados, todos, no hay ni uno que se salve de eso. Pero, digamos, pero ¿qué es lo que cambia de un mercado manipulado contra otro manipulado? Y es muy fácil, es que la lógica de manipulación es distinta. ¿Sí? La lógica de manipulación es distinta. Entonces, es por esto que ustedes, si bien capaz tienen la información de cómo operar divisas, porque esta es la forma, la característica, ustedes con esta misma info, mañana, el día de mañana, quieren hacer futuros o acciones porque, no sé, ven que va a haber una crisis de las monedas y se va a empezar a usar Bitcoin y no tantas monedas, y de repente quieren empezar a hacer trading usando Bitcoins, pero en acciones, ¿no? Eh, Esto es un ejemplo, ¿no? Ejemplo de crisis futura. Va a ocurrir eso, entonces, ¿qué van a hacer? No van a usar los mismos conocimientos que ya tienen de Forex, no, porque la manipulación es distinta, la manipulación que hacen esos mercados es distinta. Entonces tienen que, a partir del proceso de idea, creencia y convicción, ver qué cosas se cumplen, qué cosas no se cumplen, y a partir de ahí generar su propio sistema, ¿sí? La mayoría de alumnos rentables que tenemos, generalmente, lo son porque generan su propio sistema, ¿sí? O porque hacen este proceso de idea, creencia y convicción, mediante todos los recursos que les damos. ¿De acuerdo? No es que al seguir nuestra operativa al plan, a la letra van a ser rentables. No, todo lo contrario. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Si no tienen ninguna pregunta más, comentario. Entonces, nuevamente, quiero que se lleven, o sea, si bien yo les estoy dando todo esto y, digamos, cada vez que entran al mercado tienen que analizar el tipo de tendencia según su dinámica, según su forma, según su amplitud, además de dibujar las líneas de aceleración o de tendencia o de dinámica, ¿sí? Y puntos objetivos, ¿sí? Porque estas son las cosas que yo cada vez que entro al mercado analizo, digamos. Este análisis me lleva 5 minutos, no me lleva más de 4 o 5 minutos. Son 4 o 5 minutos por los que yo me tranquilizo e intento no operar. Y después, cuando veo una oportunidad clara, después de que pasan 5 o 10 minutos, meto. ¿Sí? Después pasan otros 5 o 10 minutos, veo otra oportunidad clara y meto. Pero no intento meter operación tras operación, al menos que sea en continuidad o en alguna cosa de esas especiales. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario, duda? ¿Cualquier cosa? Ah, y como último, les remarco, tienen que hacer el proceso de idea, creencia y convicción. Después vamos a tratar una clase más adelante, ¿sí? Una vez que ya demos la operativa de 10 segundos, que es lo último que yo les doy. Todas las primeras 4 o 5 clases que yo les doy son de estructura, las otras 2 son de la operativa,
y después siempre intentamos hacer una donde hablamos sobre sus convicciones, al igual que Jeremy, sobre la psicología, ¿sí? Sobre la gestión. Y esa clase generalmente es la definitoria para que todos se pongan las pilas de verdad y no sigan solamente a pie de la letra nuestras indicaciones, sino que al contrario, las cuestionen y hagan sus propios planes, a medida de que nosotros les damos todos los conocimientos que tenemos. ¿De acuerdo? Ahora sí, si no hay ninguna pregunta más, les mando un saludo a todos y que descansen. Ahí en el grupo díganme qué les pareció la clase. O si tienen alguna consulta. La tarea es que me envíen fotos. La tarea es que me envíen fotos de todo esto analizado, ¿sí? Porque es posible que comprendan la teoría, pero la práctica hagan cualquier cosa. Listo, un saludo. Yo me voy a la cama porque estoy súper resfriado. Que tengan buen descanso y estudien.